y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:37 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a dar paso a un análisis desde la visión del especialista, del médico, del científico, de cómo va este proceso de vacunación para evitar una nueva ola de contagios. Hemos invitado este martes a la doctora Mireya Rodas desde Guayaquil, ella es neumóloga, y el doctor Daniel Simancas, director de investigación de la UTE aquí desde Quito. Doctora Rodas, ¿cómo ve este proceso cuando el gobierno y el Ministerio de Salud están reivindicando, primero, el cumplimiento de la meta de 900, en los 100 primeros días, 9 millones con las 2 dosis, y segundo, de alguna manera, la reducción, especialmente en Guayaquil, la reducción de los contagios y de los casos de mortalidad? Muy buen día, doctora Rodas. ¿Cómo está? Buenos días, Miguel. Bueno, y buenos días, Daniel, también. A ver, yo creo que estamos muy positivos en la ciudad de Guayaquil respecto a las metas que el gobierno había mencionado. Y como bien lo dice, mucho más respecto a las cifras en cuanto a la ocupación de camas. De hecho, ya ayer el informe del COE mencionó que en las últimas 3 semanas aproximadamente se ha mantenido, hay un 66% de ocupación de camas. En cuanto a los fallecimientos, cada día está entre 4 y 5 fallecimientos por esta enfermedad, lo cual nos da a nosotros un gran respiro. Y de hecho lo estamos viendo. No es que no tengamos pacientes con COVID, sí se están diagnosticando, pero incluso aquellos pacientes que antes, en la primera ola, realmente hubieran podido fallecer por sus factores de riesgo, en este momento están pueden estar hospitalizados, pero en una sala de clínica, no están en terapias intensivas. Pueden llegar, y de hecho hemos tenido pacientes que han llegado hasta recibir oxígeno con cánula de alto flujo, pero no están en un ventilador mecánico. Así que al respecto estamos muy positivos y lógicamente felices de que esto se esté controlando aquí en Guayaquil. ¿Usted ve este proceso que está avanzando mucho más rápidamente que antes la inoculación? Claro que sí, o sea, está avanzando. ¿Nos referimos a qué proceso? ¿A la vacunación? Sí, de la vacunación. Claro, eso está avanzando. Realmente hubo un cambio, y hay que decirlo, o sea, hubo un cambio drástico y muy notorio con el cambio de gobierno. De hecho, hubo apertura, ahora se está vacunando, ya no solamente vacuna el Ministerio de Salud, que es el ente gubernamental, sino también la entidad local, el municipio. Ahí se está trabajando en conjunto, hay 28 puestos de vacunación, o sea, y de hecho el municipio está haciendo que se está llevando los puestos de vacunación a las áreas críticas, con lo cual las personas tenían que movilizarse muy poco dentro de la ciudad, prácticamente estaban en su barrio y ahí se llevaba la vacunación, lo cual creo que eso han sido estrategias muy favorables y positivas para el control de la pandemia. Queremos saludar al doctor Daniel Simancas, director de investigaciones de la Universidad Tecnológica y Comercial, la UTE. Aquí en Quito, ¿cómo ha visto este proceso, doctor Simancas, con esta dinámica de incremento de la vacunación? Buenos días, Francisco, doctora Miraya, un placer compartir el espacio. Bueno, acá algunas acotaciones. El proceso de vacunación ha mejorado muchísimo. O sea, eso cuando hacen las cosas bien o moderadamente bien, hay que salir a felicitar. Ha sido impresionante la velocidad, la estrategia, la facilidad como las instituciones pueden acercarse al Ministerio de Salud. Y ya no hay ese hermetismo, esa que conversábamos siempre con Francisco, esa caja negra de las vacunas, pues no se ve. Entregan las vacunas, por ejemplo, a la Universidad UTE, se vacunan 1,200 personas. Eso antes era imposible. Entonces el proceso va bien, va rápido. Ha habido un pequeño descenso por esta
falla en la entrega de la empresa china de vacunas Sinovac, pero vamos bien. Lo que hay que ganarle espacio es a la Delta, ¿no? Mientras más rápido vacunemos y mientras menos probable sea que Delta vaya ganando protagonismo en el país, pues podemos decir que vamos bien. Epidemiológicamente hay un problema de saturación que no lo vencemos, de saturación de unidades de cuidado intensivo en Quito, especialmente. A nivel de país, de acuerdo a los datos del ministerio, pues vamos en el 72% de saturación de unidades de cuidado intensivo en el MSP, en la red pública integral, y es Fuerzas Armadas, Policía, pues vamos por el 81% de ocupación, y la red privada vamos un 38%. Es decir, tampoco es que estemos tan bien como se cree, y tampoco creo que deberíamos caer en esto que algunos expertos y yo también he tomado como bandera, la trampa de la normalidad. Eso está pasando y ha pasado en otros países, ¿no? Estados Unidos con conciertos, con playas abiertas, sin utilizar mascarilla, caen en esta trampa de la normalidad con población ya vacunada, inclusive con población infectada en un porcentaje importante, caen en esta trampa de la normalidad y luego empiezan a ver el repunte de casos cuando, si se mantienen las medidas, las estrategias de prevención, podríamos tener mejores resultados que otros países. Ahora estamos viviendo un descenso sostenido de casos y de muertes, pero es la historia natural de la enfermedad, la historia del virus, algunas estrategias también que han funcionado, pero no podemos bajar la guardia. A propósito de lo que usted señala, doctor Simancas, ¿cómo ganarle a Delta y a otras variantes con una vigilancia epidemiológica? Bueno, hacemos, o sea, deberíamos de estar pensando en incrementar las pruebas. Yo no me voy a cansar de decir eso, pero una prueba te evita los contagios. Esta variante Delta es impresionante la capacidad de propagación. Ya no se necesitan estos eventos masivos que eran los que nos tenían en jaque, es decir, 200, 300 personas totalmente aglomeradas que provocaban 40, 50 casos, y esos a su vez contagiaban a dos personas. Son 80 casos y esos a su vez a dos personas, 160 casos, y empezaba los brotes. Ahora esta variante en pocos segundos puede contagiar entre 6 y 8 personas más. Esta velocidad de contagio y la disminución de la efectividad de las vacunas nos pone en un escenario, nos cambia las reglas del juego a medio partido. Es decir, cuando pensábamos que íbamos a ganar inmunidad de grupo con un 70%, pues ahora necesitamos un 85, un 90%, incluso más. Es decir, necesitamos ir bajando los años de vacunación en la población, porque la población ecuatoriana es muy joven versus otros países, tiene muchos niños, tiene muchos adolescentes. Si no cubrimos de esa población, no podríamos hablar de una inmunidad colectiva. Y ante la presencia de estas variantes, quizás se esté volviendo utópico el concepto de inmunidad de rebaño y tengamos que vivir con este virus, pero obviamente vacunando progresivamente y periódicamente a la población. En este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que, ningún país del mundo ha evitado que Delta se propague, pero hay que ganarle el espacio. ¿Cómo hacemos? Con pruebas, con aislamiento, pruebas en los mercados, en los centros comerciales. Antes se hablaba de una policía sanitaria, ¿no? La policía sanitaria paraba el vehículo, hacía una prueba afuera de por ejemplo, en los mercados hay tanta aglomeración. Pues si detectamos unos 10 o 20 casos, estamos haciendo muchísimo para controlar la pandemia. Seguimos sin pruebas, seguimos con un proceso, yo diría hasta embrionario, de control y vigilancia epidemiológica activa. Es decir, las estrategias de prevención se han limitado casi exclusivamente en la vacunación. Eso es lamentable, como va tan bien la vacunación,
con una estrategia mucho más fuerte de vigilancia epidemiológica, podemos tener resultados, inclusive ejemplo a nivel regional para el control de esta pandemia. Así tenemos, si Delta se hace prevalente, como ha pasado en todos los países, de algún rato sucederá, pero nos toma con la población no vacunada o parcialmente vacunada, es un escenario que quizá no lo queremos ver, no lo queremos vivir, pero que ya lo han vivido otros países, como India, por ejemplo. Si nosotros, si llega a Delta a ser prevalente, pero tenemos la población, mucha población vacunada, un porcentaje alto de población, pues las consecuencias de Delta serán menores. Doctora Mireya Rodas, ¿cómo lograr enfrentar a estas nuevas variantes? Ha citado el doctor Simancas, Delta, y sin caer en esta dinámica de aumento. La ministra hablaba esta mañana de aproximadamente 200.000 vacunas diarias promedio en los últimos días, para no caer en la trampa de la normalidad. A ver, cuando yo mencioné hace un momento que estamos felices y contentos de que las cifras vayan bien, eh, de ninguna manera eso significa que las medidas de alejamiento, de distanciamiento, de lavado de manos, del uso de las mascarillas se dejan de lado. Para nada. Eso tiene que mantener, porque tenemos que recordar y tenemos que educar a la comunidad en que sepa cómo se origina una variante, y una variante se origina en el organismo, en un cuerpo. Así que significa que si hay una persona que esté vacunada, que por estar vacunada no tiene síntomas, pero tiene el virus y contagia a otra persona de los jóvenes que probablemente aún no están vacunados, pues entonces esa persona, en el cuerpo de esta persona, se empieza a generar esa variante. Y así es como han aparecido las variantes, porque por lo que mencionaba Daniel, en muchos países se confiaron, entonces liberaron, no hicieron obligatorio el uso de las mascarillas y lógicamente la población no vacunada, dentro de ellos se generó esta variante. Y así empezó a crecer en el mundo. Así que yo creo que el principal mensaje que hay que dar es que si bien se está vacunando y probablemente esperemos que lleguemos a completar la meta del gobierno. Además de eso ya se habla de una fecha en el mes de septiembre y octubre para vacunar entre 12 y 15 años, con lo cual aumentaría la población vacunada. Pero de ninguna manera se tiene que dejar de lado el uso de las mascarillas y el distanciamiento. Esas medidas tienen que seguir y van a seguir con nosotros, yo le diría que por algunos meses más, incluso después de haber alcanzado la meta. Doctor Simancas, incluso el uso obligatorio de lo que hoy se necesita, el lavado de manos, la mascarilla, con la inmunidad de rebaño. Sí, como te decía, este concepto de la inmunidad de grupo se va haciendo utópico. Estamos alcanzando niveles de contagios similares a los del sarampión, por ejemplo, y el sarampión necesita 90-95% del total de población vacunada para hablar de inmunidad colectiva. Eso, vacunar a ese número de personas y ahora que se viene, pues, en algunos estudios el tema de la tercera dosis, todavía no comprobado, todavía no recomendado, pero estaríamos hablando que se hace mucho más difícil alcanzar estas metas de inmunidad colectiva, que es lo que vamos a vivir a manera de una bola de cristal, ¿no? Vamos a vivir que quizá el virus haga una tregua con nosotros, se haga menos letal, quizá más contagioso, y tengamos que vivir como parte de los resfriados comunes que tenemos todos los años, incluso ya dejaremos de hacer pruebas, pero con una población totalmente vacunada. Entonces, este coronavirus pasará a ser uno más de las enfermedades endémicas en la población, o sea, que están por siempre, pero como todos estamos vacunados, veremos casos raros de hospitalización y muy raros de muerte si es que toda la población está vacunada y no solamente a nivel local, ¿no? Porque este es un tema mundial.
Si dejamos, por ejemplo, Haití tiene menos del 1% de población vacunada, más aún con estas catástrofes que tiene. Entonces puede aparecer una variante ahí, sí. En el Ecuador también sí, hay población que no se vacuna o que no quiere vacunarse. Entonces, si aparecen nuevas variantes, habrá que modificar las vacunas, volver a inmunizar. Si hay población en el mundo y aparecen otras variantes, nos va a tocar modificar las vacunas y volver a vacunar o poner un refuerzo. Y así creo que tenemos que salir en los próximos años de esta pandemia. Lo que no puede pasar es que usted tenga muy poca población vacunada y ya esté hablando de una normalidad, porque ese es el error que han cometido. Si estamos hablando que tenemos un 90-95% de la población vacunada y me dice, vamos a abrir el aforo del estadio en un 10%, pues bueno, intentémoslo al menos, ¿no? Vamos a abrirlo un poco más de los negocios, pues hagámoslo. Pero cuando hay mucha gente que no se ha infectado y mucha gente que no se ha vacunado, lo que estamos viviendo es un efecto de la propia caída del virus, que no sabemos si es realmente efecto también de la vacuna. Estamos especulando. Sí, la vacuna está funcionando. Por supuesto que funciona la vacuna, no digo que no, pero en la población ecuatoriana es la causante del descenso de casos y de muertes. Probablemente sí, pero no sabemos en qué porcentaje, porque ya hemos tenido baja de casos, estimado Francisco y Mireya. Hemos tenido ya en el país sin vacuna descenso sostenido de casos, pocos pacientes en cuidado intensivo, pero es el efecto de la curva epidemiológica. Entonces, si estamos hablando de un 60-70% de población vacunada, por supuesto que podemos decir casi con seguridad que es un efecto de la inmunización y también de las estrategias de prevención. Lo que no podemos permitir así definitivamente es dejar de utilizar mascarilla, olvidarnos de los protocolos pensando que la vacuna nos va a hacer totalmente inmunes. Doctora Rodas, ¿qué piensa usted de la tercera dosis y de llegar a una relativa normalidad, que cada año haya que vacunarse como sucede con la influenza, para citar un caso? Bueno, yo creo que quienes manejamos pacientes respiratorios desde hace muchos años, creo que definitivamente estamos pensando que hacia allá vamos. Este virus va a ser estacional y al igual que la influenza, ahora, ¿por qué razón? La influenza también está con nosotros desde hace mucho tiempo, causó también gran cantidad de muertes, eh, no fue toda la catástrofe a nivel mundial. La vacuna con la influenza está con nosotros desde hace muchos años y sin embargo las personas no se vacunan, no se desean vacunar, salvo que no los agarren en el colegio o en su lugar de trabajo, ahí ahí se aplican la vacuna, pero que por sí solos vayan a buscar la vacuna de la influenza en realidad no es así, o al menos no era así hasta ahora. Así que yo creo que con respecto a la tercera dosis o a la dosis de refuerzo más bien, porque hay otras vacunas que se ponen en una sola dosis, la dosis de refuerzo ya se está dando en algunos países. Chile empezó ya con un calendario a vacunar con su dosis de refuerzo a toda la población, independiente de los estudios. Yo creo que coincido con Daniel en que tenemos que esperar el resultado de los estudios, que es lo que mencionan. Y como bien lo dice Daniel, recordemos que los virus cambian, son estacionales, cambian muy frecuentemente, por lo cual las vacunas se hacen cada año. Las vacunas para influenza no se hace, no es una vacuna permanente como en el caso del neumococo, que es una bacteria. Se hace cada año, así que lo mismo me parece que va a pasar con este virus, con la vacuna para este virus. Doctora Rodas, en esas condiciones, ¿cómo lograr responsabilidad en el ciudadano y agilización en los procesos desde el Ministerio de Salud? La herramienta que tenemos es educación. Educación desde los médicos, porque no podemos decir educación a la comunidad, porque si los médicos no nos educamos, nosotros encontramos médicos y colegas a lo mejor, de hecho médicos que están en contra de las vacunas,
médicos que soportan una respuesta negativa y están avalando movimientos antivacunas. Cada uno es respetable, yo siempre digo los derechos de todos son respetables, pero así como respetamos el derecho de quien no se quiera vacunar, también hay que respetar el derecho de quien se quiera vacunar, y quien se quiere vacunar es porque no quiere enfermarse y no quiere morir. Entonces, hay que hacer educación a todo nivel, y eso responsables de eso somos los médicos, cada uno desde su lugar de trabajo, los entes regionales o locales. Las competencias de los municipios están en promoción de salud, así que eso interviene ahí, y también el Ministerio de Salud. Doctor Simancas, ¿cómo lograr procesos que permitan? Esto es fundamental para entender la problemática de la salud pública. Mira, Miguel, no, estamos en deuda todavía. La doctora pues tiene muchísima experiencia en enfermedades respiratorias y esto es de educación. Se ha vencido prácticamente a la influenza con el uso de mascarilla, con las estrategias de educación. Si usted ve, es palpable que usted ve en el transporte público que se sacan la mascarilla, en las mismas escuelas, pues al pobre niño le mandan con una mascarilla más grande, con la del papá. Pues, eso es no entender realmente cómo se transmite el virus y han cambiado algunas cosas. Antes decíamos, quizá al inicio, que solo el enfermo debía utilizar mascarilla. Luego, pues que se transmitía por la ropa, por los objetos. Mire que todavía la gente sigue echándole 1 litro de alcohol a las monedas en vez de lavarse las manos, ¿no? Echándole productos químicos a los alimentos, cuando ya por ahí casi que no es el contagio, ¿no? Es una cosa rarísima en la ropa, por ejemplo, y en cambio toma fuerza el tema de los aerosoles, ¿no? La ventilación en los espacios cerrados, y es increíble cómo en una oficina, usted entra a cualquier oficina, la gente se saca la mascarilla, se toma su cafecito, incluso en reuniones que hemos asistido de expertos, ¿no? Pues magos nos sentamos y dicen, ¿no desean un cafecito? Casi que me da un infarto a mí, pues. Cafecito en una reunión de 20 personas en un lugar cerrado, todos con doble mascarilla, y te invitan a un cafecito, estando a menos de 2 metros, pues estás en franco riesgo, y eso es lo que no, lo que tenemos que aprender. Escuelas repletas de niños no podemos permitir, trabajos, seguir con el trabajo, con la reanudación, que no se entiende, ¿no? A veces esta parte administrativa ya tenemos que entrar en la onda del teletrabajo, de los documentos electrónicos, de las firmas electrónicas. ¿Por qué no seguir en ese ambiente? ¿Cuál es el beneficio de que todo el sector público salga a la par a retornar el trabajo? Cuál es el objetivo? Que ellos se alimenten a las afueras de los edificios, que consuman. ¿Cuál es el objetivo de empezar rápidamente cuando no hemos vencido? Seguimos en el 15-18% de positividad. Es decir, de cada 100 pruebas que vamos a cualquier laboratorio del país, 18 son positivas de cada 100 pruebas. No estamos venciendo todavía a esta pandemia, y hay que guardar protocolos, y hay que insistir en el tema de educación, de comunicación. Es increíble que 1 año y medio no sepamos cómo protegernos de este virus. Parte de la responsabilidad es ciudadana, de los medios de comunicación, pero también de las autoridades. Hay que meterle más énfasis en el tema de educación y comunicación para la salud, que es lo que previene las enfermedades, ¿no? Vamos a concluir una pregunta final, doctora Rodas, a propósito de lo que señala el doctor Simancas en el tema de educación y mantener los cuidados. ¿Usted cree viable el retorno a clases de manera presencial con todos estos riesgos y a veces el descuido en las estrictas medidas de bioseguridad? El retorno a clases es inevitable, porque no solamente hay como médicos, también tenemos que ver no solo la esfera de salud física, sino también la esfera de salud mental.
a nivel de en todas las personas, y mucho más en los niños. Tenemos niños que, por ejemplo, nacieron al inicio de la pandemia y que no saben lo que es reunirse con los abuelos, ¿no, verdad? Entonces, eso sí se afecta. Eso es importante también valorarlo. Lo que no podemos dejar de lado, es como lo dice Daniel, dejar, mientras hay una área, como en el caso de la educación de los niños, que van a ir y que tienen que ir, que se lo haga de manera progresiva, que se lo haga de manera rotativa, como en otros países. En otros países se apuntan los niños en una lista y si tienen la prueba negativa, pues van 3 semanas o un mes, luego viene el otro niño o lo hacen por 2 semanas. Cada país y cada escuela tiene su reglamento o su manera de hacerlo, pero tiene que presentar su proyecto, tiene que presentarlo a las entidades de salud y lo aprueban. Eso va a ser inevitable. Eso está bien que lo hagan y está bien que se lo hagas de manera programada, de manera analizada, con mucho detalle en varios aspectos. Esto es multidimensional. Sin embargo, en el área laboral, yo creo que todavía estamos en una sociedad controladora que más sirve el que yo cumpla 8 horas de trabajo a lo que produzca. Diferente a otros países donde ya está establecido que lo que me interesa es que la persona que está colaborando en la institución me dé resultados, produzca, y lógicamente sabemos que si produce está trabajando. O sea, creo que tenemos que cambiar la mentalidad, tanto a nivel público como privado, porque esto no es solamente a nivel público, a nivel privado también se da esto. Así que tenemos que ver, cada escenario es diferente, cada área de la sociedad es diferente. No se puede aplicar la misma regla para toda la población, la económicamente activa, la que está produciendo, y para los chicos o los adolescentes que están empezando y que necesitan socializar. Porque además es necesario en ellos la socialización. Si es necesario en las personas adultas, no se diga en los niños que se están formando. Bien, seguiremos hablando de este tema tan fundamental de la salud pública en el Ecuador. A la doctora Mireya Rodas, directora de Nuemos y Laboratorio de Función Pulmonar, docente de la Universidad de Espíritu Santo, y al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo e investigador de la Universidad Tecnológica Quenexialute. Muchas gracias por el aporte y la ilustración a nuestros oyentes. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Miguel, Mireya. Muy amables. Esta es la radio Revista de Opinión Democracia, 92.5 en Quito, 89.7 en Riobamba. 8:04 minutos, vamos a una pausa y ya viene Gonzalo Rosero Chávez y unos paneles de mucho interés. La Revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Equipo! ¡Se viene el regreso a clases! ¿Cómo está su uniforme, ma? ¡Listo, hijo! ¿Y la lonchera, pa? ¡Lista, hijo! Muy bien, los cuadernos y mochila ya los tengo listos. Con tarjetas Banco Pichincha el equipo vuelve a clases. Acumula el doble de millas y difiere hasta 6 meses sin intereses. Tarjetas Banco Pichincha. Estamos de vuelta en El Dorado.